Muy bien, llegamos a una parte que es supremamente importante, que yo entiendo que muchas veces a nosotros nos confunde y nos genera muchas crisis a la hora de trabajar lo que son las normatividades APA y cualquier otra normatividad, y es el tema de la citación y las referencias. Vamos a hacer un ejemplo de citación. Resulta que normalmente se usan ahí aproximadamente, pues hay varias formas de citar. Vamos a hacer una citación textual y una situación parafraseada. Vamos a ver, por ejemplo, acá voy a usar este mismo documento que hemos estado trabajando y vamos a buscar cualquier texto, no sé, veamos, no sé, acá por ejemplo. Digamos que vamos a citar esto textualmente porque es muy importante y no sé qué. Entonces vamos a copiarlo tranquilamente. Importante que nos acordemos de esta página, la página 9, que es en la que está la cita. Listo. Cuando son citas textuales o de cosas muy puntuales, es muy importante que no olvidemos siempre tener en la cabeza que tenemos que colocar la página. Listo, entonces ahora sí vamos al documento en el que estamos trabajando. Vamos a agregar entonces el texto. ¿Cómo lo agregamos? Clic derecho, pegar sin formato. ¿Para qué sin formato? Para que él se adecue al formato que nosotros estamos usando. Y no que de repente si la fuente de pronto de origen es diferente, si tal vez hay algo diferente pues en el color, lo que sea, no nos pegue también esa parte, sino que copie solamente el texto. Listo, lo organizamos un poco. Resulta que esto siempre debe ir entre comillas cuando son menos de 40 palabras. Listo, son menos de 40 palabras, entonces va entre comillas. Si son más de 40 palabras, ¿cómo nos damos cuenta cuántas palabras son? Seleccionamos el texto y por ejemplo el Microsoft Word nos ofrece acá una descripción y nos dice que el número de palabras es 33. Si se pasa de 40, la citación es diferente. Listo. Si no se pasa de 40, pues muy sencillo, simplemente lo colocan así. Y bueno, ¿cómo insertamos la cita? No la podemos aprender y decir que bueno, que colocamos el nombre del autor, coma, el espacio, pero yo les recomiendo que usen una herramienta que integra Office, que es el administrador de fuentes. Listo. Aquí donde dice estilo, yo selecciono el estilo que voy a trabajar, que es APA. En este caso está en la sexta edición, pero como les digo, pues en realidad no hay muchas diferencias con respecto a esta parte al menos. Entonces vamos a usar esa edición y vamos a administrar fuentes. Administrar fuentes, aquí tenemos y vamos a empezar a crear las fuentes. Entonces, si vamos a citar este texto, vamos entonces a colocarlo acá. ¿Cómo lo hacemos? Le damos el nuevo. Nos pregunta primero por el autor. Entonces vamos a ver el autor de este documento. Estamos en la página 9, luego volvemos acá. Buscamos el autor. Normalmente los libros, los artículos, todo lo que citamos tiene un autor que es una persona. A veces no es una persona, sino que es un autor corporativo. En este caso es normasapa.pro y si ustedes se dan cuenta, por ningún lado, en ninguna parte, tenemos un autor pues individual. Entonces vamos a usar este autor corporativo, normasapa.pro. Listo. Entonces venimos de nuevo al documento. Es importante que seleccionemos el tipo de fuente. Y acá pues esto es trascendental porque esto les va a facilitar mucho el trabajo. Ustedes van a seleccionar qué es lo que van a citar. En el caso de que sea por ejemplo un sitio web, entonces colocan acá sitio web y colocan los datos según lo piden. En este caso es un libro. Muchas veces van a ser por ejemplo artículos de revista. Entonces ustedes buscan artículos o papers aquí. O secciones de libro. En este caso... Mmm, en este caso podría ser sección del libro, ¿cierto? Porque solamente voy a citar una partecita del libro, no voy a citar todo el texto, no voy a parafrasear todo el texto, sino una sola partecita. ¿El autor quién es? Pues el autor, ese autor corporativo que es normas.pro. Aquí yo puedo agregar los autores cuando son personas. Yo le voy aquí a editar, coloco el apellido, el nombre, el segundo nombre y él ya me lo agrega. Pero en este caso hablamos de un autor corporativo, entonces activamos esta opción, ¿cierto? Y colocamos autor normas.pro. Ahí está. El título. Bueno, entonces vamos a buscar el título, pero es el título de la sección del libro que estamos citando, ¿cierto? En este caso el capítulo y demás. Entonces, por ejemplo, si estamos en la página 9, resulta que el título en el que estamos trabajando es este, que es formato general de trabajo. Listo. Formato general de trabajo, ese va a ser nuestro título. Formato. Aquí no es necesario colocar el número, porque incluso las normas APA desestiman o dicen que no es necesario colocarle el número a todo, ¿cierto? Entonces, de hecho, ese trabajo, si está escrito en normas APA, ahí tiene un primer fallo y es que las normas APA no llevan la numeración de los capítulos. Pero igual como es un libro, pues los libros sí tienden a llevarlo, entonces no pensemos en eso por ahora.
Listo, el autor del libro es el mismo, normas.pro, aquí está. Editar, pues ahí está, listo. Título del libro, entonces vamos a buscar cómo es que se llama este texto que estamos trabajando. Vamos a ver, se llama Guía resumen del estilo APA séptima edición. Entonces colocamos eso. Guía resumen del estilo APA séptima edición, ¿cierto? Ustedes saben que APA, por ser una abreviatura, va en mayúscula. Por ser una abreviatura de menos de 5 letras, si fuera de más de 5 letras se puede colocar en minúscula, pero aquí va en mayúscula, listo. El año, vamos a ver de qué año es ese documento. Volvemos acá y nos dice que es del 2020, tal parece, listo. Entonces coloquemos acá 2020. Las páginas es las páginas de la sección, o sea, de esta sección de formato general de trabajo. Para eso, pues yo lo que puedo hacer es venir a ver desde qué página hasta qué página está el formato general del trabajo. Según esto está desde la página 8 hasta la página 10, ¿cierto? Porque allá en la 11 comienza alineación y sangría, veamos si sí. Sí, hasta la página 10. Listo, entonces vamos desde la página 8 página 10. Ciudad, vamos a ver si esto tiene información de ciudad. ¿Qué pasa cuando de pronto encuentran que hay información que no encuentran? Pues muy sencillo, no la colocan, por ejemplo la ciudad no nos aparece. Entonces en este caso no la vamos a colocar, ¿cierto? Editorial pues tampoco tenemos como tal, entonces tampoco la vamos a poner. Pero siempre es muy importante que traten de colocar toda la información disponible, ¿cierto? Porque acá por ejemplo posiblemente nos genere problemas ahorita. Listo, y ya está, aceptar. Y le doy cerrar. Ahora sí vamos a citar el texto o el pedazo del libro que acabamos de agregar ahí. Para eso vamos a insertar cita. Y aquí nos aparece normas.pro, ¿cierto? Aquí les van a aparecer listados todos los documentos. Entonces aquí seleccionamos este. Y ahí ya nos queda la citación. Perfecto, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Pues muy sencillo, le damos acá y le decimos editar cita. ¿Para qué editamos cita? Pues sencillísimo, simplemente para colocar la página 9. Aceptar. Listo. Esta es la primera forma de citar textos textuales, perdón por la redundancia, de menos de 40 palabras. Listo. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo esto tiene más de 40 palabras? Digamos que tiene por acá otra palabra, veamos otro texto de acá mismo, de la página 9 también, o de cualquiera, que sea más largo, no sé, veamos un texto más largo. Bueno, lo que sea, miremos acá. Digamos que voy a citar todo esto. Esto probablemente tiene más de 40 palabras, veamos. Ya saben que lo pegamos sin formato. Voy a seleccionar acá y voy a borrar esto. Lo pegamos sin formato para que él se adecue al formato del texto. Recuerden que no podemos dejar espacios. Ahí ya está. Y acomodamos de pronto los espacios que nos haya quedado acá después de copiar. Entonces eliminamos este espacio. Es importante que recuerden que el texto va alineado a la izquierda, nada de justificado. Y aquí ya tenemos una cita que es de más de 40 palabras, en este caso de 62. ¿Cómo trabajamos con ello? Pues muy sencillo, aquí ya lo que hacemos es que todo el texto le aumentamos la sangría. ¿Cómo? Nos paramos en la segunda línea y presionamos la tecla tabulador. Listo. La tecla tabulador es la que aparece con las dos flechas y que está encima del bloc mayús. Ahí ya está, ahí ya lo tenemos. Y lo que hacemos al final, ya no van comillas ni nada de eso, y lo que hacemos al final es insertar la cita. Insertar cita, es el mismo documento, lo seleccionamos y de nuevo hacemos la edición. Le decimos que la página 10. Listo, esa es la segunda forma de citar. Pero hay otras formas de citar. Por ejemplo, cuando hacemos un parafraseo y cuando enunciamos a algunos autores. Que decimos, por ejemplo... voy a dejar acá, bueno acá puede ser, en las normas APA o en el manual publicado por el autor, aquí decimos normas.pro, colocamos en el manual publicado por normas.pro se habla de la consistencia
y aquí empiezo a parafrasear, ¿cierto? No necesariamente a decirlo todo textual como está, sino a enunciar más o menos de qué trata, ¿cierto? ¿Cómo citamos esto? Pues es muy sencillo. Ustedes aquí parafrasean el texto, o sea que no están colocando, como les digo, textualmente el contenido, sino que están hablando de él, lo están referenciando. Acá donde va el autor es donde vamos a insertar la cita. ¿Cómo? Damos aquí donde dice insertar cita, seleccionamos de nuevo el texto y acá, como estamos parafraseando, normalmente en el parafraseo ya no es obligatorio el uso de la página, porque normalmente cuando estamos parafraseando es posible que estemos tomando cosas de diferentes páginas, entonces ya no se hace tan necesario, listo. Y acá pues miren que ya está normas.pro acá y entre paréntesis aparece otra vez normas.pro, ya nos estorba. Entonces vamos a editar cita y le decimos, hey, ¿sabe qué? Suprímame el autor porque ya lo estoy mencionando aquí antes, entonces le doy suprimir autor, aceptar. Y bueno, aquí también podemos suprimir el título y dejar solamente el año. Muy bien, ahí ya está. Dani, no es más fácil colocar simplemente 2020 entre paréntesis. Entre comillas, pues podríamos decir que sí es más fácil. Sin embargo, cuando lo hacemos así, tenemos la ventaja de que el Word, el Microsoft Word, se da cuenta de que estamos citando ese texto. Y eso hace que cuando vayamos al final del texto, después de haber dado nuestras conclusiones, después de haber terminado, podemos insertar acá la bibliografía. Vamos a ver cómo se inserta. Seleccionamos acá bibliografía, seleccionamos bibliografía y automáticamente él nos va a agregar los textos que hayamos citado. Entonces si citamos por ejemplo acá simplemente colocando esas normatividades, o si colocamos estas citas, muchachos, solamente digitándolas, no con el administrador de fuentes, él no nos va a generar la bibliografía. Listo. Y de hecho ese era el último punto que quería mostrarles, es cómo se generan las referencias, y se generan simplemente así. Si hemos sido muy juiciosos agregando todas las fuentes y citando todo de la manera correcta, él acá en bibliografía nos va a generar la bibliografía automáticamente y no se tienen que preocupar por nada más. Listo, muchachos, entonces ahí tenemos, yo creo que esos son los elementos básicos que deben de tener en cuenta a la hora del trabajo de las normas APA. Y bueno, si tienen dudas, preguntas, ya saben que me pueden contactar. Un abrazo para todos y acá terminamos pues esta parte. Chao, chao.